Hola, bienvenido de vuelta. Hoy seguiremos con la segunda parte del viaje al centro de la Tierra. Empezaremos con el capítulo 6. Al escuchar estas palabras, un terrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me mantuve sereno, sin embargo, y resolví ponerle buena cara. Solo argumentos científicos podrían detener al profesor Lidenbrock, y había muchos y muy poderosos que oponer a semejante viaje. Ir al centro de la Tierra, qué locura. Pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno, y eso me ocupó toda la comida. No hay para qué decir las imprecaciones de mi tío al encontrarse la mesa completamente vacía, pero una vez explicada la causa, devolvió la libertad a Marta, la cual corrió presurosa al mercado y desplegó tal actividad y diligencia que una hora más tarde mi apetito se hallaba satisfecho y me di exacta cuenta de la situación. Durante la comida dio muestras el profesor de cierta jovialidad, permitiéndose esos chistes de sabio que no encierran peligro jamás. Y terminados los postres, me hizo señas para que le siguiese a su despacho. Yo obedecí sin chistar. Se ubicó él a un extremo de la mesa de escritorio y yo al otro. Axel, me dijo con una amabilidad muy poco frecuente en él. Eres un muchacho ingenioso, me has prestado un servicio excelente. Cuando cansado yo de luchar contra lo imposible iba a darme por vencido. No lo olvidaré jamás y participarás de la gloria que vamos a conquistar. Bien, pensé, se halla de buen humor. Este es el momento oportuno para discutir esta gloria. Ante todo, prosiguió mi tío, te recomiendo el más absoluto secreto, ¿me entiendes? No faltan envidiosos en el mundo de los sabios, y hay muchos que quisieran emprender esta aventura tal cual. Hasta nuestro regreso no tendrán noticia alguna. ¿Cree usted, le dije, que es tan grande el número de los audaces? Ya lo creo. ¿Quién vacilaría en conquistar una fama semejante? Si este documento llegara a conocer un ejército entero de geólogos, se precipitarían pos de las huellas de Arne Sagnussen. No opino yo lo mismo, tío, pues nada prueba la autenticidad de ese documento. ¿Qué dices? Pues, ¿y el libro en que lo hemos encontrado? Bien, no niego que el mismo Sagnussen pueda haber escrito esas líneas, pero hemos de creer por eso que él en persona haya realizado el viaje. ¿No puede ser ese viejo pergamino una superchería? Lamenté ya tarde el haber aventurado esta última palabra. Frunció el profesor su poblado entrecejo y creí que había malogrado el éxito que esperaba obtener de aquella conversación. No fue así por fortuna. Esbozó una especie de sonrisa en sus delgados labios y me respondió: Eso ya lo veremos. Bien, dije algo molesto, pero permítame formular una serie de objeciones relativas a ese documento. Habla, hijo mío, no me opongo. Te permito que expongas tu opinión con entera libertad. Ya no eres mi sobrino, sino un colega. Habla pues. Ante todo, le agradeceré que me diga qué quiere decir ese Yokul, ese Sneffels y ese Skartaz, de lo que nunca oí hablar en los días de mi vida. Pues nada más sencillo. Precisamente recibí no hace mucho una carta de mi amigo Peterman, de Leipzig, que no ha podido llegar a fecha más oportuna. Ve y toma el tercer atlas del segundo estante de la librería grande, serie Z, tabla 4. Fui a buscarlo, y gracias a la gran precisión de sus indicaciones di con el atlas enseguida. Lo abrió mi tío y dijo: He aquí el mapa de Henderson, uno de los mejores de Islandia, el cual creo que nos va a resolver todas las dificultades. Yo me incliné sobre el mapa. Fíjate en esta isla llena toda de volcanes, me dijo el profesor, y observa que todos llevan el nombre de Jokug, palabra que significa en islandés ventisquero. Debido a la elevada latitud que ocupa Islandia, la mayoría de las erupciones se realizan a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre de Jokug a todos los montes ignívoros de la isla. Conformes, respondí yo. Mas, ¿qué significa Sneffels? Creí que a esta pregunta no sabría qué responderme mi tío, pero me equivoqué de medio a medio, pues me dijo: Sígueme por la costa occidental de la isla. ¿Ves su capital, Reykjavik? Sí, pues remonta a los innumerables fiordos de estas costas escarpadas por el mar.
y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. ¿Qué ves? Una especie de península que semeja un hueso pelado y termina en una rótula enorme. La comparación es exacta, hijo mío. Y ahora dime, ¿no ves nada sobre esa rótula? Veo un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí, una montaña de 5000 pies de elevación, una de las más notables de la isla y a buen seguro la más célebre del mundo entero, si su carácter conduce al centro del globo. Pero eso es imposible, exclamé, encogiéndome de hombros y rebelándome contra semejante hipótesis. Imposible. ¿Y por qué? Replicó con tono severo el profesor Lidenbrock. Porque ese carácter debe estar evidentemente obstruido por las lavas y las rocas candentes, y por tanto... ¿Y si se trata de un cráter apagado? ¿Apagado? Sí, el número de volcanes en actividad que hay en la superficie del globo no pasa en la actualidad de 300, pero existe una cantidad mucho mayor de volcanes apagados. El Sneffels figura entre estos últimos, y no hay noticia en los fastos de la historia de que haya experimentado más que una sola erupción, la de 1219. A partir de esta fecha se ha ido extinguiendo gradualmente y ha dejado de figurar entre los volcanes activos. Ante estas afirmaciones no supe qué objetar y traté de basar mis argumentos en las otras obscuridades que contenía el escrito. ¿Qué significa esta palabra? Scartaris, le pregunté. ¿Y qué tiene que ver todo eso con las calendas de julio? Tras algunos momentos de reflexión que fueron para mí un rayo de esperanza, respondió en estos términos. Lo que tú llamas oscuridad resulta para mí luz, pues me demuestra el ingenio desplegado por Sagnussen para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres y era preciso indicar cuál de ellos era el que conducía al centro de la Tierra. ¿Y qué hizo el sabio islandés? Advirtió que en las proximidades de las calendas de julio, es decir, en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyectaba su sombra hasta la apertura del cráter en cuestión, y consignó en el documento este hecho. ¿Es posible imaginar una indicación más exacta? Una vez que lleguemos a la cumbre del Sneffels, ¿podemos titubear acerca del camino a seguir teniendo esta advertencia presente? Decididamente mi tío había respondido a todo. Intuí que no había posibilidad de atacarle en lo referente a las palabras del antiguo pergamino. Cesé, pues, de seguirle por este lado. Mas como era preciso convencerle a toda costa, pasé a hacerle otras objeciones de carácter científico, en mi concepto más grave. Bien, dije, tengo que convenir en que la frase del Sagnussen es perfectamente clara y no puede dejar duda alguna al espíritu. Estoy conforme también en que el documento tiene todos los caracteres de una autenticidad perfecta. Ese sabio bajó al fondo del Sneffels. Vio la sombra del Scartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio, y relataron las leyendas de su tiempo que aquel cráter conducía al centro del globo. Hasta aquí estamos conformes, pero admitir que él, en persona, fue al centro de la Tierra y que volvió de allá sano y salvo, eso no. 1000 veces no. ¿Y en qué fundas tu negativa? Dijo mi tío con un tono singularmente burlón. En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa es impracticable del todo. ¿Todas las teorías dicen eso?, replicó el profesor haciéndose el inocente. Ah, pícaras teorías. ¿Cuándo van a darnos qué hacer? Aún comprendiendo que se burlaba de mí, proseguí. Es un hecho por todos admitido que la temperatura aumenta 1 grado por cada 60 pies que se desciende en la corteza terrestre. Y admitiendo que este aumento sea constante y siendo de 1500 leguas la longitud del radio de la Tierra, claro es que se disfruta en su centro de una temperatura de 2 millones de grados. Así pues, las materias que existen en el interior de nuestro planeta se encuentran en estado gaseoso, incandescente, porque los tales metales, el oro, el platino, las rocas más duras, no resisten semejante calor. No tengo pues derecho a afirmar que es imposible penetrar en el medio de semejante. De modo, Axel, que es el calor lo que a ti te infunde respeto. Sin ningún género de duda. Con solo descender a una profundidad de 10 leguas habríamos llegado al límite de la corteza terrestre.
porque ya la temperatura sería allí superior a 300 grados. ¿Es que temes liquidarte? Mi terror no es infundado, le contesté algo mohíno. Te digo, replicó el profesor adoptando su aire magistral de costumbre, que ni tú ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo, ya que apenas se conoce la 12.000ª parte de su radio. La ciencia es eminentemente susceptible de perfeccionamiento y cada teoría es a cada momento obstruida por una teoría nueva. No se creyó hasta que demostró Fourier lo contrario, que la temperatura de los espacios interplanetarios decrecería sin cesar. Y no se sabe hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etéreas nunca descienden de 40 o 50 grados bajo cero. ¿Y por qué no ha de suceder otro tanto con el calor interior? Porque a partir de cierta profundidad no ha de alcanzar un límite insuperable, en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los más refractarios minerales. Como mi tío colocaba la cuestión en un terreno hipotético, nada podía responderle. Pues bien, prosiguió, te diré que verdaderos sabios, entre los que se encuentra Poisson, han demostrado que sí existe en el interior de la Tierra una temperatura de 2 millones de grados. Los gases de ignición procedentes de las sustancias fundidas adquirirían una tensión tal que la corteza terrestre no podría soportarla y estallaría como una caldera bajo la presión del vapor. Eso, tío, no pasa de ser una opinión de Poisson. Concedido. Pero es que opinan también otros distinguidos geólogos que el interior de la Tierra no se haya formado de gases, ni de agua, ni de rocas más pesadas que conocemos, porque en este caso el peso de nuestro planeta sería 2 veces menor. Oh, por medio de guarismos es bien fácil demostrar todo lo que se desea. Y no ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío. No es un hecho probado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde el principio del mundo. ¿Y no es esto una prueba de que el calor central, si es que existe, tiene que debilitarse por días? Si sigue usted engolfándose en el mar de las hipótesis, es inútil toda discusión. Y has de saber que de mi opinión participan los hombres más competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? ¿Cómo me he de acordar si vine al mundo 19 años después? Pues bien, Humphrey Davy vino a verme a su paso por Hamburgo y discutimos largo tiempo, entre otras muchas cuestiones, la hipótesis de que el interior de la Tierra se hallase en estado líquido, quedando los dos de acuerdo en que esto no era posible por una razón que la ciencia no ha podido jamás refutar. ¿Y qué razón es esa? Que esa masa líquida estaría expuesta, lo mismo que todos los océanos, a la atracción de la Luna, produciéndose por tanto 2 marcas interiores diarias que, levantando la corteza terrestre, originaría terremotos periódicos. Sin embargo, es evidente que la superficie del globo ha sufrido una combustión, y cabe por lo tanto suponer que la corteza exterior se ha ido enfriando, refugiándose el calor en el centro de la Tierra. Eso es un claro error, dijo mi tío. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de la superficie. Allá base está formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia, y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las hendiduras de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios, acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del mundo. Es ingeniosa la hipótesis, hube de exclamar sin querer. Humphrey Davy me la demostró palpablemente aquí mismo mediante un experimento sencillo. Fabricó una esfera metálica, en cuya composición entraban principalmente los metales mencionados y que tenía exactamente la forma de nuestra Tierra. Cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, hinchábase aquella oxidándose y formaba una pequeña montaña, en cuya cumbre se abría momentos después mi cráter. Sobrevenía una erupción y era tan grande el calor que ésta comunicaba a la esfera que se hacía imposible sostenerla en la mano.
Si he de ser del todo franco, empezaban a convencerme los argumentos del profesor, cuya pasión y entusiasmo habituales les inferían mayor fuerza y valor. Ya ves, Axel, añadió, que el estado del núcleo central ha suscitado muy diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor interior. A mi entender, no existe ni puede existir, pero ya lo comprobaremos nosotros. Y a semejanza de Arne Sagnussen, sabremos a qué atenernos sobre tan distinta cuestión. Sí, sí, ya lo veremos, contesté dejándome arrastrar por su entusiasmo. Lo veremos si es que se ven aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? No podremos encontrar para alumbrarnos con los fenómenos eléctricos y aún con la misma atmósfera, cuya propia presión puede hacerla luminosa en las proximidades del centro de la Tierra. En efecto, respondí, es muy posible. No posible, sino cierto, replicó triunfalmente mi tío. Pero silencio, ¿me entiendes? Guarda el más impenetrable sigilo acerca de todo esto, para que a nadie se le ocurra la idea de descubrirlo antes que nosotros. El centro de nuestro planeta. Capítulo 7. Aquel fue el inesperado final de tan memorable sesión que hasta fiebre me produjo. Salí aturdido del despacho de mi tío y, pareciéndome que no había aire bastante en las calles de Hamburgo para refrescarme, me dirigí a las orillas del Elba y me fui derecho al sitio donde atraca la barca de vapor que pone en comunicación la ciudad con el ferrocarril de Hamburgo. Estaba convencido de lo que acababa de oír. No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrock. Debía tomar en serio su resolución de bajar al centro del macizo terrestre. Acababa de escuchar las insensatas elucubraciones de un loco o las deducciones científicas de un gran genio. En todo aquello, ¿hasta dónde llegaba la verdad? ¿Dónde comenzaba el error? Nadaba yo entre mil contradictorias hipótesis sin poder asirnirme a ninguna. Recordaba, sin embargo, que mi tío me había convencido, aun cuando ya comenzaba a decaer bastante mi entusiasmo. Hubiera preferido partir inmediatamente sin tener tiempo para reflexionar. En aquellos momentos no me hubiera faltado valor para preparar mi equipaje. Es preciso, no obstante, confesar que una hora después cesó la sobreexcitación por completo. Se calmaron mis nervios y desde los profundos abismos de la tierra subí a su superficie. Es absurdo, exclamé. No tiene sentido común. No es una proposición formal que pueda hacerse a un muchacho sensato. No existe nada de eso. Todo ha sido una mera pesadilla. Entretanto, había caminado por las márgenes del Elba, rodeando la ciudad, y después de rebasar el puerto, me hallé en el camino de Altona. Me guiaba un presentimiento que bien pronto quedó justificado, pues tardé en descubrir a mi querida Gräuben, que a pie regresaba a Hamburgo. «Gräuben», le grité desde lejos. La joven se detuvo turbada, sin duda, por oírse llamar de aquel modo en medio de gran carretera. De un salto me puse a su lado. «Axel», exclamó sorprendida, «¿con qué has venido a buscarme? Está bien, caballerito». Pero, al fijarse en mi rostro, prestó atención enseguida a mi aire inquieto y preocupado. «¿Qué tienes?», preguntó tendiéndome la mano. En menos de 2 segundos puse a mi novia al corriente de mi extraña situación. Ella miró en silencio durante algunos instantes. ¿Latía su corazón al unísono del mío? Lo ignoro, pero su mano no temblaba cual la mía. Caminamos en silencio unos 100 pasos. «Axel», me dijo al fin. «¿Qué, mi querida Gräuben? ¿Qué viaje tan hermoso es el que vas a emprender?» Tan inesperadas palabras lograron sobresaltarme. «Sí, Axel, y muy digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre el haberse distinguido por alguna gran empresa». «¿Cómo, Gräuben? ¿No tratas de disuadirme con objeto de que renuncie a semejante expedición?» «No, mi querido Axel, por el contrario. Os acompañaría de buena gana si una pobre muchacha no hubiese de construir para vosotros un constante estorbo». «¿Pero lo dices de verdad?» «Ya lo creo». «Ah, mujeres, corazones femeninos incomprensibles siempre. Cuando no soy los seres más tímidos de la tierra, soy los más arrojados. La razón sobre vosotras no ejerce el menor poderío. ¿Era posible que Gräuben me animase a tomar parte en tan descabellada expedición, que fuese ella misma capaz de acometer sin miedo la aventura, que me incitase a ella, a pesar del cariño que decía profesarme?
Me hallaba desconcertado y, hasta, ¿por qué no decirlo?, sentía cierto rubor. Veremos, Groyven, le dije. Si piensas lo mismo, mañana, mañana, querido Axel, pensaré lo mismo que hoy. Y tomados de la mano, aunque sin despegar nuestros labios, reanudamos ambos la marcha. Yo me hallaba quebrantado por las emociones del día. Después de todo, pensaba, las calendas de julio están aún lejos, y de aquí a entonces pueden ocurrir muchas cosas que hagan desistir a mi tío de la manía de viajar por debajo de la tierra. Era ya noche cerrada cuando llegamos a casa. Esperaba encontrarla tranquila, con mi tío ya acostado, como era su costumbre, y con la buena Marta dándole al comedor el último repaso antes de retirarse a la cama. Pero no había contado con la impaciencia del profesor, a quien hallé gritando y corriendo de un lado para otro, en medio de la porción de mozos de cordel que descargaban en la calle una multitud de objetos. Marta estaba atolondrada, sin saber a dónde atender. «Vamos, Axel, date prisa, por Dios», gritó mi tío en cuanto me vio venir a lo lejos, «y tu equipaje sin hacer, y mis papeles sin ordenar, y la llave de mi maleta sin aparecer, y mis polainas sin llegar». Quedé estupefacto. No me salía la voz para hablar, y a duras penas pude articular estas palabras. «¿Pero es que nos marchamos?». «Sí, criatura de Dios, y en lugar de estar aquí preparándolo todo, te vas de paseo». «Pero partiremos tan pronto», repetí con voz ahogada. «Sí, pasado mañana al amanecer». Incapaz de escucharle por más tiempo, me cobijé dentro de mi habitación. No era posible dudar. Mi tío había empleado la tarde en adquirir una serie de objetos y utensilios necesarios para nuestro viaje. La calle estaba llena de escalas, de cuerdas con nudos, de antorchas, de calabazas para líquidos, de grapas de hierro, de picos, de bastones, de azadas y de otros objetos para cuyo transporte se necesitarían por lo menos 10 hombres. Pasé una noche terrible. A la mañana siguiente me despertaron muy temprano. Estaba decidido a no abrirle a nadie la puerta, pero ¿quién es capaz de resistir a los encantos de una voz adorable que nos dice: «No me quieres abrir, querido Axel»? Salí de mi habitación. Creí que mi aire abatido, mi palidez, mis ojos enrojecidos por el insomnio producirían sobre Groyven un doloroso efecto y le haría cambiar de parecer. Pero ella, por el contrario, me dijo: «Ah, mi querido Axel, veo que estás mucho mejor y que lo ha calmado la noche». «¿Calmado?», exclamé yo, y corrí a mirarme al espejo. En efecto, no tenía tan mala cara como me había imaginado. Aquello no era creíble. «Axel», me dijo Groyven, «he estado mucho tiempo hablando con mi tutor. Es un sabio arrojado, un hombre de gran valor, y no debes echar en olvido que su sangre corre por tus venas. Me ha dado a conocer sus proyectos, sus esperanzas, y el cómo y el por qué esperar alcanzar su objetivo. Y lo alcanzará, no hay duda. Ah, mi querido Axel, qué hermoso es consagrarse de ese modo al estudio de las ciencias. Qué gloria tan inmensa guarda el señor Lidenbrock, que se reflejará sobre su compañero. Cuando regreses, serás un hombre, Axel. Serás igual a tu tío, con libertad de hablar, con libertad de obrar, con libertad, en fin, de...». La joven se azaró y no terminó su frase. Sus palabras me reanimaron. No quería, sin embargo, creer que nuestra partida era cierta. Hice entrar conmigo a Groyven en el despacho del profesor Lidenbrock y dejé a este. «Tío, ¿está usted dedicado por fin a que emprendamos la marcha?». «¿Cómo? ¿Lo dudas aún?». «No, lo dije con objeto de contrariarle, pero quisiera saber qué le induce a proceder con tal precipitación». «Toma, ¿qué ha de ser? El tiempo que transcurre con una rapidez desesperante». «Pero si estamos aún a 26 de mayo y hasta finales de junio...». «¿Crees, ignorante, que es tan fácil trasladarse a Islandia? Si no te hubieras marchado como un necio, hubieras venido conmigo a la oficina de los señores Liefender y compañía, donde habrás visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que una expedición mensual, el 22 de cada mes, y que si esperásemos al 22 de junio llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Scaratris acariciar el cráter del Sneffels.
Es preciso llegar a Copenhague lo antes posible para buscar allí un medio de transporte. Anda a hacer tu equipaje enseguida. No era posible objetar. Subí a mi habitación, seguido de Groyven, y ella fue la que se encargó de colocar en una maleta los objetos que precisaba para tan largo viaje, con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer una excursión a Lübeck o a Heligoland. Sus manos iban y venían sin precipitación. Conservaba con absoluta calma y me daba las más discretas razones a favor de nuestra expedición. Me embelesaba y enfurecía a intervalos. A veces trataba de enfadarme, pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con toda tranquilidad. A las 5:30 se escuchó afuera el rodar de un carruaje, deteniéndose en nuestra puerta un espacioso coche que había de conducirnos a la estación del ferrocarril de Altona. En un momento se complementó con los bultos de mi tío. ¿Y tu maleta?, me dijo. Está lista, contesté con voz desfallecida. Pues bájala enseguida. ¿No ves que vamos a perder el tren? Supe que no había manera de luchar contra mi destino. Subí pues a mi cuarto tomando la maleta, la dejé que se deslizase por los peldaños de la escalera y bajé detrás de ella. En aquel preciso momento ponía a mi tío con toda solemnidad las riendas de su casa en manos de Groyven, quien conservaba su calma habitual. Abrazó a su tutor, pero no pudo contener una lágrima al rozar mi mejilla con sus dulcísimos labios. Groyven, exclamé yo. Vete tranquilo, Axel, dijo ella. Ahora dejas a tu novia, pero a la vuelta hallarás a tu mujer. Estreché entre mis brazos a Groyven y fui a sentarme en el coche. Marta y mi prometida desde el umbral de la puerta nos enviaron un adiós. Después, los dos caballos, excitados por los silbidos del cochero, arrancaron a golpe por la carretera de Altona. Capítulo octavo. De Altona, verdadero arrabal de Hamburgo, arranca el ferrocarril de Kiel, que debía conducirnos a la costa de los Belt. En menos de 20 minutos penetramos en el territorio de Holstein. Una vez todo listo y cerrada la maleta, bajamos al piso interior. Durante todo el día no había cesado de llegar los abastecedores de instrumentos de física y de aparatos electrónicos, y de armas y de municiones. Marta no sabía qué pensar de todo aquello. ¿Es que se ha vuelto loco el señor?, preguntó por fin. Yo le hice un ademán afirmativo. ¿Y le lleva a usted consigo? Repetí el mismo signo. ¿Y a dónde? Entonces le indiqué con el dedo el centro de la tierra. Al sótano, exclamó la antigua criada. No, contesté yo, más abajo todavía. Llegó la noche, yo no tenía ya conciencia del tiempo transcurrido. Hasta mañana temprano, me dijo mi tío. Pues partiremos a las 6 en punto. A las 10 me dejé caer en mi lecho como una masa inerte. Durante la noche me asaltaron de nuevo mis terrores. Soñé con precipicios enormes, presa de un espantoso delirio. Sentíame vigorosamente asido por la mano del profesor y precipitado y hundido en los abismos. Me veía caer al fondo de insondables precipicios, con esa velocidad creciente que van adquiriendo los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era otra cosa que una interminable caída. Desperté a las 5 rendido de emoción y de fatiga. Me levanté y bajé al comedor. Mi tío se hallaba ya sentado a la mesa y comía con devorador apetito. Lo observé con un sentimiento de horror. Groyven estaba allí. No despegué mis labios ni me fue posible comer. A las 6:30 detúvose el carruaje delante de la estación. Los numerosos bultos de mi tío, así como sus voluminosos artículos de viaje, fueron descargados, pesados, rotulados y cargados nuevamente en el furgón de equipajes. Y a las 7 nos hallábamos sentados frente a frente en el mismo coche. Silbó la locomotora y el convoy se puso en movimiento. Ya estábamos en marcha. Iba resignado, aún no. Sin embargo, el aire fresco de la mañana, los detalles del camino renovados rápidamente por la velocidad del tren, distrajéronme de mi gran preocupación. La mente del profesor avanzaba más aprisa que el convoy, cuya marcha se le antojaba lenta a su impaciencia. Íbamos en el coche los dos solos, pero sin dirigirnos la palabra. Mi tío se registró los bolsillos y el saco de viaje con minuciosa atención, y observé que no le faltaba ninguno de los 1000 requisitos que exigía la ejecución de sus arriesgados proyectos. Pude ver, entre otras cosas, una hoja de papel, cuidadosamente doblada, que ostentaba el membrete de la Cancillería danesa, con la firma del señor Christiansen, cónsul
de Dinamarca en Hamburgo y amigo del profesor. Esta carta debía facilitarnos en Copenhague la tarea de obtener recomendaciones para el gobernador de Islandia. Vi asimismo el famoso documento, cuidadosamente guardado en la más oculta división de su cartera. Lo maldije desde el fondo de mi corazón y me dediqué otra vez a contemplar el paisaje. Constituían una extensa serie de llanuras sin interés, monótonas, cenagosas y bastante fértiles. Una campiña en extremo favorable del tendido de una línea férrea que se presentaba en un modo maravilloso a esas recetas que son las delicias de las empresas explotadoras de caminos de hierro. Pero esa monotonía no llegó a fatigarme, porque 3 horas después de nuestra partida, el tren se detenía en Kiel, a 2 pasos del mar. Como nuestros equipajes habían sido facturados hasta Copenhague, no tuvimos que ocuparnos de ellos para nada. Esto no obstante, mi tío no les quitó la vista de encima mientras los transbordaron al vapor, en cuyas bodegas desaparecieron. Mi tío, en su precipitación, había calculado las horas de correspondencia del ferrocarril y del buque de un modo tan detestable que teníamos que perder el día. El vapor Eleonora no salía hasta la noche. Esta no prevista espera hizo que se apoderase del irascible viejo una fiebre de 9 horas, durante las cuales envió a todos los diablos a las administraciones de vapores y ferrocarriles, y a los gobiernos que toleraban abusos semejantes. Yo tuve que hacer coro cuando la emprendió con el capitán de la Eleonora, a quien quiso obligar a lavar las anclas y zarpar inmediatamente. El capitán lo mandó a paseo. En Kiel, como en todas partes, es preciso buscar la manera de matar el tiempo, a fuerza de pasearnos por las verdes costas de la bahía, en cuyo fondo se eleva la pequeña ciudad, de recorrer los espesos bosques que le dan un aspecto de un nido colocado entre un grupo de ramas, de admirar las quintas, provistas todas ellas de su caseta de baños de mar, y de recorrer y aburrirnos. Sonaron por fin las 10 de la noche. Los penachos de humo de la Eleonora se elevaban en la atmósfera. Su cubierta retemblaba bajo los estertores de la caldera. Estábamos a bordo, instalados en 2 literas colocadas en la única cámara que poseía el vapor. A las 2:15 largó el buque sus amarras y avanzó rápidamente sobre las sombrías aguas del Gran Belt. La noche estaba oscura. La brisa soplaba fresca, levantando impotente marejada. Algunas luces de la costa se dirigían en medio de las tinieblas. Más tarde, no sé qué faro alumbraba con sus destellos por encima de las olas. He aquí cuanto recuerdo de aquel primer viaje. A las 7 de la mañana desembarcamos en Cursor, pequeña ciudad situada en la costa occidental, donde transbordamos a otro ferrocarril, que nos condujo a través de un país no menos llano que las campiñas del Holstein. Aún faltaban 3 horas de viaje para llegar a la capital de Dinamarca. Mi tío no había pegado los ojos en toda la noche. Creo que en su impaciencia empujaba el vagón con los pies. Por fin se descubrió un brazo de mar. En Sund, exclamó entusiasmado. Había a nuestra izquierda un vasto edificio que parecía un hospital. Es un manicomio, dijo uno de nuestros compañeros de viaje. Muy bien, pensé, he aquí un establecimiento donde habremos de concluir nuestros días. Por muy grandes que sean sus dimensiones, no será nunca lo suficientemente amplio para contener toda la inmensidad de la locura del profesor Lidenbrock. Por fin, a las 10 de la mañana descendimos en Copenhague. Los equipajes fueron cargados en un coche y conducidos con nosotros al Hotel del Fénix, en Bredgate. En esto se invirtió media hora, porque la estación está situada fuera de la ciudad. Después de asearse un poco y de cambiarse de traje, mi tío me mandó a que le siguiese. El portero del hotel hablaba alemán e inglés, pero el profesor, en su calidad de políglota, le preguntó en dinamarqués correcto, y en este mismo idioma le dio todos los detalles, el otro sobre la situación del Museo de Antigüedades del Norte. El director de este curioso establecimiento, donde se hallan acumuladas tantas y tales maravillas que permitirían reconstruir la historia del país con sus viajes a armas de piedra, sus cuencos y sus joyas, era el profesor Thompson, un verdadero sabio, amigo del cónsul de Hamburg. Mi tío llevaba para él una carta muy eficaz de recomendación. Por regla general, los sabios no se acogen muy bien unos a otros, pero en el caso actual ocurrió todo lo contrario. El señor Thompson, a fuer de hombre servicial, dispensó una favorable acogida al profesor Lidenbrock y hasta a su sobrino.
No creo necesario decir que mi tío tuvo buen cuidado de no revelar su secreto al director del museo. Deseábamos, sencillamente, visitar a Islandia en viaje de recreo, sin otro objeto que admirar las numerosas curiosidades que encierra. El señor Thompson se puso a nuestra disposición por completo, y juntos recorremos los muelles buscando un buque que fuese a partir en breve. Aún abrigaba yo la esperanza de que en absoluto no hallásemos medio alguno de transporte, pero no fue así por desgracia. Una pequeña goleta danesa, la Valkyria, debía hacerse a la vela el 2 de julio, con rumbo a Reykjavik. Su capitán, el señor Bjarne, se hallaba a bordo, y su futuro pasajero estrechóle la mano hasta casi estrujársela en un transporte de júbilo. El viejo lobo de mar se sorprendió ante tan extemporánea alegría, pareciéndole la cosa más natural del mundo el ir a Islandia, toda vez que aquel era su oficio. Pero como mi tío lo consideraba una cosa sublime, el taimado del capitán aprovechó su entusiasmo para cobrarnos el doble de lo que el pasaje valía de ordinario. El profesor, sin embargo, pagó sin regatear. Está a bordo el martes, a las 7 de la mañana, dijo el señor Bjarne, después de embolsarse una respetable suma. Dimos enseguida las gracias al señor Thompson por todas sus atenciones y regresamos al Hotel del Fénix. Hasta ahora todo nos sale bien, decía el profesor. Todo marcha a pedir de boca. Qué feliz casualidad el haber encontrado este buque que se dispone a partir. Ahora almorcemos y vamos a visitar la ciudad. Nos trasladamos al Togens Nietorv, plaza irregular donde existe un cuerpo de guardia con dos inofensivos cañones que no asustan a nadie. Muy cerca, en el número 5, había un restaurante francés, establecimiento dirigido por un cocinero llamado Vincent, en el cual almorzamos por la módica suma de 4 marcos cada uno. Recorrí después la ciudad con el entusiasmo de un niño, seguido de mi tío, que aunque se dejaba arrastrar no fijó su atención ni en el insignificante palacio real, ni en el hermoso puente del siglo XII tendido sobre el caudal, delante del museo, ni en el inmenso cenotafio de Thorvaldsen, donde se conservan las obras de este escultor y cuyas pinturas murales son horribles, ni en el casi microscópico castillo de Rosenborg, ni en el admirable edificio de la Bolsa, estilo Renacimiento, ni en su campanario, formado por las colas entrelazadas de 4 dragones de bronca, ni en los grandes molinos instalados en las murallas, cuyas dilatadas alas se hinchaban cual las velas de un buque a soplo de la brisa del mar. Qué deliciosos paseos habría dado con mi bella curlandesa por los muelles de aquel puerto, donde dormían tranquilos navíos y fragatas bajo sus rojas techumbres, junto a los verdes orillas del estrecho, en medio de esas espesas sombras en las cuales se oculta la ciudadela, cuyos cañones asoman sus negras bocas a través de las ramas de los saucos y sauces. Pero, ay, qué lejos estaba mi Groyven, y ni aún esperanzas tenía de volver a verla jamás. Sin embargo, aunque ninguno de estos deliciosos parajes llamaron la atención de mi tío, causóle viva impresión la vista de un campanario que se erguía en la isla de Amak, que forma parte del barrio Zoo de Copenhague. Marchamos por orden suya en dirección hacia él. Nos embarcamos en un vaporcito que transportaba pasajeros a través de los canales y algunos momentos después atracarnos al muelle de Dockyard, después de atravesar algunas calles estrechas en donde los galeotes, con pantalones amarillos y grises por partes iguales, trabajaban bajo la amenaza de vara de los otakumitres. Llegábamos delante de Borfredskirk. Esta iglesia no ofrecía nada notable, pero su campanario había llamado la atención del profesor porque a partir de su base, una escalera exterior subía dando vueltas alrededor de su cuerpo central, desarrollándose sus espirales al aire libre. Subamos, dijo mi tío. No nos acometerá el vértigo, repliqué. Razón de más es preciso que nos habituemos a él. Sin embargo, vamos, no perdamos tiempo, insistió el profesor con ademán imperioso. Tuve que obedecer. Un guardia que permanecía apostado en el otro lado de la calle nos dio una llave y comenzó la ascensión. Mi tío me precedía con paso lento. Yo le seguía no sin cierto terror, porque se me solía ir a la cabeza con facilidad deplorable. No me hallaba dotado del aplomo de las águilas, ni de la insensibilidad de sus nervios. Mientras marchamos por la hélice interior que formaba la escalera, todo fue bien, pero después de haber subido 150 peldaños, el aire me golpeó la cara. Habíamos llegado a la plataforma del campanario, donde comenzaba la escalera aérea, que no tenía más resguardo que una frágil barandilla,
y cuyos escalones cada vez más estrechos parecían subir hasta lo infinito. «Me es imposible subir», exclamé medio aterrado. «Pero tan cobarde eres». «Sube inmediatamente», me asusó el cruel profesor. No tuve más remedio que seguirle, agarrándome a la barandilla con ansia. El viento me atolondraba, sentía el campanario oscilar bajo sus ráfagas. Las piernas me flanqueaban, no tardé en subir de rodillas y acabé por trepar arrastrándome con los ojos cerrados. El vértigo de las alturas se había apoderado de mí. Por fin, con la ayuda de mi tío que tiraba de mí, haciéndome por el cuello de la chaqueta, llegué cerca de la cúpula. «Mira», me dijo mi verdugo, «fíjate bien en todo. Es preciso aprender a contemplar el abismo sin la menor emoción». Entonces abrí los ojos y vi las casas como aplastadas por efecto de una terrible caída, en medio de la niebla producida por los humos de las chimeneas. Por encima de mi cabeza pasaban desgarradas las nubes, y por una ilusión óptica que invertía los movimientos parecían inmóviles, en tanto que el campanario y la cúpula, y yo, éramos arrastrados con una velocidad vertiginosa. A lo lejos se extendía por un lado la campiña, tapizada de verdura, y brillaba, y por el otro el azulado mar bajo un haz de rayos luminosos. El Sund se descubría por la punta del Elsnor, surcado por algunas velas blancas que semejaban gaviotas, y entre las brumas del este se vislumbraba apenas las ondulantes costas de Suecia. Toda esta inmensidad era un torbellino confuso ante mis ojos. Esto, no obstante, tuve que ponerme de pie y pasear en derredor la mirada. Mi primera lección de vértigo duró 1 hora, cuando al fin me permitieron bajar y sentar mis pies en el sólido piso de las calles. Estaba desfallecido. «Mañana repetiremos la prueba», me dijo el profesor. Y en efecto, durante 5 días tuve que repetir tan vertiginoso ejercicio y de grado por fuerza hice sensibles progresos en el arte de las altas contemplaciones. Capítulo 9. Llegó el día de la marcha, la víspera. El señor Thompson, con su amabilidad acostumbrada, nos había llevado cartas de recomendación muy eficaces para el conde Trampé, gobernador de Islandia, el señor Picturson, coadjutor del obispo, y el señor Finsen, alcalde de Reykjavik. En prueba de gratitud, mi tío le produjo fuertes apretones de manos con el mayor entusiasmo. El día 2, a las 6 de la mañana, nuestros inestimables equipajes se ubicaban ya a bordo de la Valquiria. El capitán nos condujo a unos camarotes exageradamente pequeños, instalados bajo una especie de puente. «¿Tenemos buen viento?», preguntó mi tío. «Inmejorable», respondió el capitán Bjarne. «Brisa fresca del sudeste. Vamos a salir del Sund con todo el aparejo largo y el viento entre el través y la aleta. Algunos instantes después, largo el velacho, el guante, los foques y la cangreja. Después de largar las amarras, orientó convenientemente el aparejo y penetró a toda vela en el estrecho. 1 hora más tarde, la capital de Dinamarca parecía sumergirse en las lejanas olas, y la Valquiria rozaba casi la costa del Elsnor. Efecto de la disposición en que se encontraban mis nervios, creía ver la sombra del Hamlet errar sobre el legendario terrado. «Oh, sublime insensato», pensaba yo, «tú aprobarías sin duda nuestra empresa. Tú nos seguirías, tal vez ganoso de encontrar en el centro de la tierra una solución a tu duda sempiterna. Mas nada descubrí sobre las antiguas murallas. El castillo es, además, mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve en la actualidad de suntuoso alojamiento al portero de este estrecho del Sund, por el que pasan cada año 15.000 buques de todas las naciones. El castillo de Kronborg no tardó en desaparecer entre la bruma, así como la torre de Helsingborg, que se eleva en la costa sueca, y la goleta se inclinaba ligeramente, impedida por las brisas del Kattegat. La Valquiria era un velero, y con esta clase de barcos nunca puede predecirse lo que va a durar el viaje. Conducía a Reykjavik, carbón, utensilios de cocina, loza, vestidos de lana y un cargamento de trigo, e iba tripulada por 5 lobos de mar, todos ellos daneses que bastaban para maniobrar su aparejo. «¿Cuánto durará la travesía?», preguntó mi tío al capitán. 10 días, poco más o menos», respondió ese último. «Si a la altura de Faroe no arrecía el noreste». «Pero, ¿suele usted experimentar retrasos considerables?». «No, señor Lidenbrock». «No pase ningún cuidado, ya llegaremos».
A eso del anochecer, la goleta voló el cabo Skagen, que constituye el extremo septentrional de Dinamarca, cruzó el Skagerrak, bordeó la costa meridional de Noruega, lamiendo al cabo Lindnes y penetró en el Mar Norte. 2 días después divisamos la costa de Escocia, reconocimos el promontorio de Peterhead y arrumbó la Valquiria a las Faroe, pasando entre las Orcadas y las Shetland. No tardaron las olas del Atlántico en azotar los costados de nuestra goleta, y como al mismo tiempo tuvimos que navegar de vuelta y vuelta para avanzar hacia el norte, venciendo la resistencia que el viento nos oponía, costó gran trabajo el llegar a las Faroe. El día 3 reconoció el capitán la isla Miganes, que es la más oriental de este grupo, y a partir de este momento hizo rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía no ofreció ningún incidente notable, soporté bastante bien las inclemencias del mar, pero mi tío se pasó todo el viaje mareado, lo que, a más de llenarle de vergüenza, contribuyó a agriar más todavía su carácter. Esto no le permitió interrogar al capitán Bjarn acerca de la cuestión del Sneffels, los medios de comunicación y la facilidad de los transportes, y tuvo que aplazar para más adelante todas estas investigaciones. Se pasó todo el viaje tendido en su camarote, cuyos mámparos crujían a cada cabezada del buque. Preciso es confesar que se tenía muy bien merecida su suerte. El día 11 montamos al cabo Portland, permitiéndonos la claridad del tiempo distinguir el miral de Jökull que lo domina. Este cabo se halla formado por un enorme peñasco de escarpadas pendientes que se alza aislado en la playa. La Valquiria, manteniéndose a una distancia razonable de las costas, las fue barajando hacia el oeste, navegando entre numerosas manadas de ballenas y tiburones. No tardaremos en descubrir un inmenso peñasco, horadado de parte a parte, a través del cual pasaba enfurecido el espumoso mar. Los islotes del Westman parecieron surgir del océano como rocas sembradas sobre la planicie líquida. A partir de ese momento, la goleta tomó el rumbo de fuera para dar a un respetable rodeo al cabo de Reykjanes, que forma el ángulo occidental de Islandia. La fuerte marejada no permitía a mi tío subir sobre cubierta con objeto de admirar aquellas costas bravías, azotadas y hendidas por los vientos y mares del sudoeste. 48 horas después, sorteada una tempestad que obligó a la goleta a correr a palo seco, descubrimos por el este la baliza de la punta Skagen, cuyos peligrosos arrecifes se prolongan a gran distancia por debajo del mar. Subí a bordo un práctico islandés, y en 3 horas más tarde fondeaba la Valquiria delante de Reykjavik, la bahía de Faxa. Entonces salió por fin el profesor de su camarote, algo pálido y quebrantado, pero con el mismo entusiasmo de siempre y con la satisfacción retratada en su semblante. Los habitantes de la ciudad, a quienes interesaba en extremo la llegada del buque, del que todos tenían algo que recoger, se agolpaban en el muelle. Mi tío se apresuró a abandonar su presidio flotante, por no decir su hospital, pero antes de dar la cubierta de la goleta fuimos hasta la proa, y desde allí, mostrándome con el dedo en la parte septentrional de la bahía una elevada montaña, que remataba en 2 picos, un doble cono cubierto de nieves eternas, me dijo entusiasmado: el Sneffels, ahí tienes el Sneffels. Y después de haberme recomendado con un gesto que guardase el más impenetrable silencio, bajó al bote que nos aguardaba. Yo le seguí cabizbajo y nuestros pies no tardaron en hollar el suelo de Islandia. De previsto apareció un hombre de buena presencia, vestido de general. Sin embargo, no era más que un sencillo magistrado, el gobernador de la isla, el señor barón de Trampé, en persona. El profesor lo reconoció al instante. Le entregó las cartas que traía de Copenhague e intercambiaron entre ellos una corta conversación en danés, en la cual no tomé parte, como era natural. Esta primera entrevista dio por resultado que el barón de Trampé se pusiese por completo a las órdenes del profesor Lidenbrock. El alcalde, señor Finsen, no menos militar por su indumentaria que el gobernador, pero tan pacífico como este. Hubo de dispensar a mi tío la más favorable acogida. En cuanto al coadjuntor, señor Picturson, giraba a la sazón una visita pastoral
a la región septentrional de sus dioses, y tuvimos que renunciar por lo pronto al gusto de serle presente. Pero en cambio, trabamos conocimiento con un bellísimo sujeto, el señor Fridtrisson, catedrático de Ciencias Naturales de la Escuela de Reykjavik, cuyo concurso nos fue de inestimable valor. Este modesto sabio solo hablaba el islandés y el latín. Me ofreció sus servicios en el idioma de Horacio y comprendí enseguida que estábamos creados para comprendernos mutuamente. Y en efecto, esta fue la única persona con quien pude conversar durante mi estancia en Islandia. Como ves, querido Axel, hubo de decirme mi tío, todo va como una seda. Lo más difícil ya lo tenemos hecho. ¿Cómo lo más difícil?, exclamé yo estupefacto. Pues claro, solo nos resta bajar. Mirando desde ese punto de vista tiene usted mucha razón, mas supongo que después de bajar tendremos que subir nuevamente. Bla, bla, bla. Lo que es eso no me inquieta. Con que manos a la obra que no hay tiempo que perder. Me voy a la biblioteca. Tal vez se conserve en ella algún manuscrito de Sagnussen que me gustaría consultar. Entre tanto, yo recorreré la ciudad. ¿No piensa usted visitarla? Oh, eso me interesa muy poco. Las curiosidades de Islandia no se encuentran sobre su superficie, sino debajo de ella. Salí y eché a andar sin rumbo fijo. No habría sido fácil perderse en las dos calles de Reykjavik, de suerte que no tuve necesidad de preguntar a nadie el camino, lo cual hecho por signos expone la más de las veces a muchas equivocaciones. Se extiende la ciudad en medio de dos colinas, sobre un terreno muy bajo y pantanoso. Una inmensa ola de lava la cubre por un lado y desciende hasta el mar en declive suave. Por el otro se extiende la amplia bahía de Faxa, limitada por el norte, por el enorme ventisquero del Sneffels, y en la que a la sazón no había fondeado más buque que la Valquiria. De ordinario se hallan resguardados en ella los guardapescas ingleses y franceses, pero entonces se hallaban prestando servicio en las costas orientales de la isla. La calle más larga de Reykjavik es paralela a la playa y en ella se hallan instalados los mercaderes y negociantes, en cabañas de madera, hechas de vigas rojas horizontalmente dispuestas. La otra calle, situada más al oeste, corre hacia un pequeño lago, pasando entre la casa del obispo y las de los otros personajes extraños al comercio. No tardé en recorrer aquellas calles sombrías y tristes. A veces entreveía una mancha de césped descolorido que semejaba a una vieja alfombra de lana, raída a consecuencia del uso, o algo que parecía un huerto, cuyas raras legumbres, patatas, coles y lechugas solo eran dignas de una mesa liliputiense. Algunos aleices enfermizos pugnaban también por recibir algún rayo de sol. Hacia la mitad de la calle, no ocupada por el comercio, encontré el cementerio público, rodeado de una tapia de adobes, el cual es bastante espacioso. Pocos pasos después me encontré delante de la casa del gobernador, que es una mala choza si se la compara con la casa del ayuntamiento de Hamburgo, pero que resulta un palacio al lado de las cabañas en las cuales se aloja la población islandesa. Entre la ciudad y el lago se eleva la iglesia, edificada con arreglo al gusto protestante y construida con cantos calcinados que los volcanes arrojan. Las tejas coloradas de su techo seguramente se dispersarían por los aires con vivo sentimiento de los fieles, al arriesgar los vientos del oeste. Sobre una eminencia inmediata vi la Escuela Nacional, donde según supe, después por nuestro huésped, se enseñaba el hebreo, el inglés, el francés y el danés, 4 lenguas de las cuales no conocía una sola palabra, cosa que me llenaba de bochorno, pues hubiera sido el más atrasado de los 40 alumnos matriculados en el pequeño colegio, e indigno de acostarme con ellos en aquellos armarios de 2 compartimientos donde otros más delicados se asfixiarían durante la primera noche. En 3 horas recorrí no solo la ciudad, sino sus alrededores también. Su aspecto general era singularmente triste. No había árboles ni nada que mereciese el nombre de vegetación. Por todas partes se veían picos de rocas volcánicas. Las cabañas de los islandeses están hechas de tierras y de turba, y tienen sus paredes inclinadas hacia adentro, de suerte que parecen tejados colocados sobre el suelo. Empero, estos tejados son praderas relativamente fértiles, pues gracias al calor de las habitaciones
Brota en ellos la hierba con bastante facilidad, siendo preciso segarla en la época de la recolección para que los animales domésticos no pretendan pasear sobre estas verdes mansiones. Durante mi excursión encontré muy pocas personas, mas cuando volví a pasar por la calle del comercio vi que la mayoría de la población se hallaba ocupada en sacar, salar y cargar bacalaos, que constituyen allí el primer artículo de exportación. Los hombres parecían vigorosos pero tardos, una especie de alemanes rubios, de mirada pensativa, que se creen separados de la humanidad, infelices desterrados en aquellas heladas regiones, a quienes la naturaleza hubiera debido hacer esquimales, ya que les condenó a vivir dentro de los límites del círculo polar ártico. Traté en vano de sorprender una sonrisa en esos rostros. Reían a veces mediante una contracción involuntaria de sus músculos, pero no sonreían jamás. Sus vestidos consistían en una vasta chaqueta de lana negra, conocida en todos los países escandinavos con el nombre de vadmel, sombrero de amplias alas, pantalón orillado de rojo y unos trozos de cuero arrollados en los pies a la manera de calzado. Las mujeres de rostro triste y resignado, y cuyo tipo es bastante agradable, aunque carecen de expresión, usan una chaqueta y una falda de vadmel de color oscuro. Las solteras llevan sobre el trenzado cabello un gorrito de punto de color pardo, y las casadas se cubren la cabeza con un pañuelo de color sobre el cual se coloca una especie de confía blanca. Cuando tras un largo paseo regresé a la casa del señor Fridriksson, mi tío se encontraba ya en compañía de este último.